Amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Es sorprendente todo lo que la ONG Reto a la Esperanza ha conseguido en Rusia, ayudando a miles de personas a salir de las drogas. Pero más sorprende aún el camino por el que Dios les llevó, como hoy vamos a ver. Pero antes comparten nuestras redes sociales, en el Facebook y el Twitter, respondiendo a esta pregunta. ¿Cuál es la mayor sorpresa que Dios te ha dado? Pues vamos ya a conocer la labor de Reto en Moscú. Vida comunitaria, Biblia, talleres ocupacionales, reinserción laboral. Con estos ingredientes, la Asociación Reto a la Esperanza ha ayudado a más de 7.500 drogadictos en Rusia desde el año 97. Pero todo empezaba tiempo atrás, en el 90, cuando Juan, que había superado su adicción en España gracias a esa entidad, asiste a un estudio bíblico. Que predicaba dijo que hay a veces nacionalidades donde, por ejemplo, americanos, su campo misionero en muchos casos ha sido México, y igual para los españoles el campo misionero, igual pensaba este hombre que podría ser Rusia. Y yo, esta frase en la que cayó en mi vida, en mi corazón, y hasta el día de hoy, después de 27 años, estoy convencido que esas palabras eran para mí. Después de un viaje de exploración al país, Juan empieza a estudiar ruso. Finalmente, en abril del 92, aterriza en Moscú con Poli, Íñigo y Carlos. Los 4 compañeros en Reto comenzaban una nueva etapa. Hoy, Íñigo y Carlos ya han fallecido. Poli sigue allí, aunque en aquel primer instante, cuando Juan le propone ir, su respuesta inicial es no. En mi corazón y en mi mente empieza la pregunta, ¿no? ¿Y si Dios tiene un plan para mí, para utilizarme? En sus propósitos, en sus planes eternos que Él tiene, que no sabes, y yo estoy frenando el plan de Dios, ¿no? Y yo me echo a la cama y por la mañana me levanto y hago un compromiso con Dios diciéndole, Dios mío, donde tú quieras utilizarme, como tú quieras utilizarme, yo no quiero ser un freno para que tú puedas hacer conmigo lo que tú quieras, ¿no? En la actualidad, Moscú parece otra. Si bien el resto del país avanza a menor velocidad, la capital destaca por su monumentalidad y su oferta cultural, comercial y turística. A principios de los 90, recién caída la Unión Soviética, la pobreza dominaba la ciudad. Buscar comida era una excursión por la ciudad, de tienda en tienda, para tratar de comprar algo porque había necesidad de muchas cosas. Entonces vivimos en una barriada tampoco muy a las afueras de Moscú, pero claro, Moscú hoy es grandioso, pero cuando nosotros llegamos aquí, Moscú estaba muy retrasado a comparación del país de España donde nosotros vivíamos. En aquel periodo, las autoridades públicas bloquean su intento de abrir un centro para toxicómanos. No querían ver el problema creciente en sus calles. Pero lejos de volverse a España, en este edificio a las afueras, acogen encuentros bíblicos después de repartir folletos. Todos los meses se nos acababan. Antes de acabar el mes ya habíamos repartido los 200.000 folletos. En ese momento, claro, nosotros al final del folleto poníamos, si estás interesado te invitamos a un té, podemos conversar contigo, te regalamos una porción de la Biblia, del Evangelio de Juan, o si te interesa incluso una Biblia. Merced a ese cambio en el proyecto, paso a paso forman una iglesia evangélica. Aparte de las reuniones caseras, comparten su fe en plazas y parques. Desde el inicio se suma Elvira, que llega al país decidida a colaborar, enviada desde un centro español de Reto. Mis superiores, se puede decir, pues también lo vieron. Y eso es lo que más me sorprendió, que yo creía que Dios quería y que la gente también quisiera. Y cuando llegué, aunque con mis incapacidades, con una hija pequeña, pero al llegar aquí y empezar a ver que la gente no conocía a Cristo, eso es lo que más me motivó a estar aquí. Pronto el número de asistentes crece, así que alquilan este teatro y empiezan a juntarse cada día más. Después, ya en el 97, policías, aduaneros y médicos abordan la lacra de la droga con los diputados en la Duma estatal. También recuerdan a Juan y le convocan. Ahí llegamos y después de que habló todo el mundo, la verdad que se respiraba poca esperanza,
porque todo era muy difícil, no había medios, no sabían cómo atender esta problemática. Entonces yo conté mi testimonio, dije cómo yo había venido de esa vida antigua y cómo había llegado a la vida nueva a través de Jesús. Y yo estaba seguro que Jesús podría hacer una obra en muchísimas personas, ¿no? Y pues salvándoles y rescatándoles de esa situación. Esos primeros años, en sus reuniones en el teatro y en otros locales, proyectan además películas evangelísticas. En ocasiones venían más de 500 personas y entonces, a la par que realizan la visita a la Asamblea Nacional, añaden esta temática a sus encuentros. Recuerdo una vez que alquilamos un local más grande en otro cine y más de 700 personas, las madres, los padres interesados, los mismos drogadictos, nos veían como un testimonio vivo que realmente se puede, y fue como Dios nos movió a abrir el centro de rehabilitación, nos abrió la puerta, que era el momento. Acto seguido, a 60 kilómetros, en la ciudad de Istra, compran una finca de 5 hectáreas. Junto a los primeros residentes, acuden unos 30 voluntarios españoles para reconstruir los edificios existentes, como Andrés, que regresa a su país, pero pronto su vida gira. Fue un tiempo allí pues que, bueno, yo veía como que, no sé, como que me faltaba algo. Yo seguía haciendo lo mismo que había estado haciendo antes de venir, pero ya veía yo como que, no sé, como que me estaba escondiendo de algo que Dios quería en mi vida. Y ya, pues un día, dentro de mí, decidí, le dije, orando, le dije a Dios, digo, mira, si tú quieres, pues lo que tú quieras, para eso estoy aquí. Según acondicionan las instalaciones, el centro gana en capacidad, pero debido a su prestigio en la rehabilitación de internos, acumulan solicitudes, hasta un año de lista de espera. Entonces, abren vías para enviar casi 3.000 rusos a sedes de reto en España. Claro, estaban dispuestos a ir a España, aún sin tener el idioma, sin conocer la cultura, sin conocer nada, y mandábamos cada semana de 6 a 10 personas, 11 personas, 12 personas, cada semana, y se formó un grupo muy grande en España, y hoy en día son colaboradores nuestros aquí en España y personas que han sido rescatadas para la gloria de Dios y han dejado la droga tanto en España como en Rusia. Hoy la historia es diferente. En toda Rusia, Reto cuenta con 5 centros en los que conviven 350 personas. Hace 2 años celebraba su 20º aniversario en el país en un día de reencuentros. Para ello, se lograría contactar con unos 2.000 antiguos internos. 70% de esas personas no consumían drogas. El 20% estaban drogándose. Y había como un 11%, más o menos, 10-11% que habían muerto. Pero ya háblanos de un 70% de personas que se han rehabilitado, donde muchas de ellas están ubicadas en iglesias locales, donde van y tienen sus reuniones asidualmente y son partícipes, miembros de estas iglesias. Entonces, para nosotros la verdad que fue una gran sorpresa. A lo largo de estas décadas, Sandra crece junto a Elvira y a Juan. En la primera etapa, con las actividades en parques, casas y teatros. Luego, en los inicios y la expansión de la entidad. Después de cursar estudios universitarios, decide continuar también en Reto. La familia que hemos formado, pues mi marido también vive aquí en Reto, yo también, y también tengo 2 hijos. Y yo también tengo el deseo de transmitir a mis hijos lo que mis padres me transmitieron un día, ¿no? Ese ejemplo de servir a los demás, de ayudar a cualquier persona que pueda venir a Reto con cualquier problema que tengan. Y pues de esa manera servir en familia. Moscú día a día camina junto a sus símbolos, la Plaza Roja, la Catedral de San Basilio, el Kremlin, el río Moscova. Imágenes familiares también para Juan, Elvira, Poli o Andrés. Ya hace un cuarto de siglo, cuando guiados por la fe, abrazaban lo desconocido. Yo cuando llegué aquí, llegué a un país que no entendía el idioma, que necesitaba ayuda para todo, que no te veías tú muy capaz de hacer muchas cosas, y pude ver pues la mano de Dios en el poder de su palabra, en tantas cosas que tú no llegabas, en la necesidad. Para mí personalmente fue un crecimiento especial,
Y luego han pasado los años, cuando ves todo esto, pues te sientes como agradecido de que Dios te haya podido utilizar pues para hacer aquí su obra. No es que me encante vivir aquí ni nada de eso, es que, como te dije antes, yo creía que Cristo quería que yo viniera aquí y he podido conocer a gente que para mí son hijos, son hermanos, es mi familia. Entonces, no veo tanto Rusia, veo la gente y merece la pena, es una vida llena, plena, sí. Viendo el fruto de tantos chicos que han dejado la droga y tantas personas que han conocido a Cristo, que han llegado a aceptarle y que hoy en día quizás a lo mejor no están en nuestros centros, pero están en diferentes iglesias, en diferentes sitios, lugares, ¿no? En toda Rusia, no solamente en Moscú, por la relación que tenemos con ellos, por cómo nos llaman, por cómo nos escriben, por cómo nos aman, puedo decir que gracias a Dios mereció la pena. Cuando Cristo Jesús llega a la vida de una persona, cuando una persona pone la palabra de Dios en práctica, esta es la mayor recompensa que recibimos. Y vivir en este plan es lo mejor que yo he podido encontrar. Esto en mi caso ha sido recibir una palabra tan clara de irme a un país, a vivir a un país y a servir a un país. Y esto yo creo que es la mejor decisión que yo he podido tomar en mis 55 años de vida. Me siento una persona realizada, satisfecha y muy agradecida a la persona de Jesús por su obra en mí. Con el respeto vecinal y 8 galardones del gobierno regional, avanza la asociación en Moscú y por toda Rusia. Además, desarrolla su actividad religiosa desde el Centro Cristiano El Faro en 5 sedes. Reto, acción integral que trae luz en medio de la oscuridad. Hemos visto que Dios ha hecho maravillas con tan solo un pequeño grupo de personas que decidieron confiar en Él. José Pablo, ¿tiene Dios un propósito para nuestras vidas? ¿Has leído el libro Una vida con propósito? ¿Te suena? Me suena mucho, es un libro que conozco, que he tenido en mis manos. He leído algunos párrafos, pero no es un libro que he leído entero. Bueno, es un libro que te recomiendo que lo leas y que también recomiendo a nuestra audiencia, porque es un libro que plantea esta pregunta y que su autor, Rick Warren, lo explica muy bien. No obstante, para aquellos que, como Benny, todavía no lo habéis leído o al final no lo vais a leer, sí que me gustaría deciros algo que la Biblia deja muy claro, y es que Dios tiene un propósito especial para cada uno de sus hijos. Dice la carta a los romanos, el apóstol Pablo dice lo siguiente: pues así como nuestro cuerpo es uno y consta de muchos miembros y cada uno desempeña su cometido, de la misma manera nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y en ese cuerpo cada uno es un miembro al servicio de los demás. Es decir, todos los cristianos formamos parte de ese cuerpo de Cristo en el mundo, que tiene su expresión local en la congregación donde cada uno se reúne, pero que también tiene una dimensión global. En la medida en que descubrimos nuestra función en el plano local y en el global, encontramos el propósito de Dios para nuestra vida. En algunas ocasiones Dios revela su plan de una forma clara, como una revelación, un sueño, una profecía directa, pero para la mayoría de los creyentes que yo conozco fue un proceso de servicio y exploración diario, con un corazón dispuesto a ser fiel en lo pequeño. Cuando somos fiel en lo poco, Dios nos da más, nos pide más y nos muestra más de su propósito en nuestra vida. De modo que si quieres ver grandes maravillas de Dios en tu vida, comienza siendo fiel en lo poco. Pues además de esta reflexión tan interesante, queremos que indagues por ti mismo en la Biblia. Puedes hacerlo empezando a leer la carta de Pablo a los romanos, que nos puedes pedir al teléfono 91-743-4400 y te la haremos llegar gratis gracias a la labor de las iglesias evangélicas. El teléfono, anota, es el 91-743-4400. Y si formas parte del Club de Amigos, vamos a sortear este libro, Cuando arrecia la tormenta, un libro que nos llega gracias a la editorial Peregrino.
Necesitamos amigos que se unan a nuestro club para seguir regalando la Biblia y ofrecer ayuda espiritual a todos los que nos la pedís. Entra en nuestra web Buenas Noticias TV, llámanos o mándanos un WhatsApp y te vamos a explicar en qué consiste. Muchas gracias por tu atención en este día y no olvides que tú vales mucho para Dios.